Una imagen dicen que a veces vale más que 1000 palabras. Vamos a ver dos. A la izquierda vemos a los líderes de UGT y comisiones obreras reclamando la subida del salario mínimo, la protección de las pensiones y la derogación de la reforma laboral a las puertas del Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos, y a la derecha, ya dentro de ese mismo ministerio, reunidos con Gobierno y patronal en la mesa del diálogo social para debatir el plan de recuperación. Entre una y otra imagen pasaron poco más de 24 horas. Buenas tardes casi ya a todos y a todas. Saludamos ya al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Señor Sordo, buenos días, gracias por estar en el 24. Encantado, buenos días. Bueno, eso que hemos visto es la imagen gráfica del dicho adiós rogando y con el mazo dando. Bueno, es la fórmula del sindicalismo, movilización y negociación. Movilización porque creemos que es un momento de tensionar en el sentido de exigir que se vayan cumpliendo los compromisos que hay adquiridos en materia de reforma laboral, de pensiones o de subida del salario mínimo interprofesional, y lógicamente la voluntad de negociación porque ese fondo de recuperación de la economía española es decisivo para los próximos años, para nuestro país y para la mayoría social de nuestro país, claro. Decíamos, después de 3 días con el presidente Sánchez presentando ese plan, en esa reunión ayer por la tarde, que se alargó hasta la noche ya, ¿les contaron alguna novedad? Realmente nosotros los términos del plan, de las medidas que se van a querer impulsar a través de los fondos europeos, a nivel general ya las conocíamos. El guión de las inversiones tal como se quieren canalizar y el guión de las reformas que se quieren avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía estamos en una fase inicial. Ahora falta ir concretando, por un lado, en qué planes concretos de inversión se concretan estos fondos europeos, y esto está por desentrañar, y luego las reformas que tenemos que abordar, algunas de las cuales ya estamos negociando y que en nuestra opinión hay que acelerar ese proceso de negociación. ¿A ustedes están consultando entonces a los sindicatos y a la patronal? El Gobierno les está pidiendo opinión. Le digo porque ayer en el Congreso lo que les reprochaba a la oposición es que no están contando con ellos para un plan que puede ser para muchos años, con una deuda que va a tener que arrastrar este Gobierno y los que vengan después. El plan se va a tener que concretar en políticas de inversión a medio y a largo plazo en nuestro país, donde va a haber decenas de miles de millones de euros públicos que van a tener que ir relacionadas con todavía más miles de millones de recursos privados que se van a tener que invertir. Estos planes, la concreción de estos planes todavía no está encima de la mesa, salvo un plan sobre baterías de coches relacionadas con el coche eléctrico que se planteó hace poco. Y este es un proceso de diálogo que va a ser dinámico y que va a ser permanente. Esperamos que con los agentes sociales, con las instituciones, con los gobiernos autonómicos, con las empresas y con el conjunto de la sociedad. Así es como, en mi opinión, tiene que plantearlo el Gobierno. Yo no me voy a meter en el charco político en el que continuamente estamos viendo, pero todo el mundo sabe que este es un plan que se tiene que desarrollar a lo largo de los próximos 6 años y que no se puede ligar, como digo, a los niveles de crispación política que creo que tienen más que ver con coyunturas que afectan a algún que otro partido, ¿no? Por ir a la concreción del plan, que estamos en una situación muy compleja, es un plan muy complejo, tiene que abarcar muchas cosas y hablamos también de cantidades que a veces es difícil de asimilar. Mareantes, sí. Quería ver algunos epígrafes del plan, porque cuesta, como digo, entender el planteamiento. Vamos a ver, por ejemplo, las principales partidas que se ven en ese plan, que se van a llevar más dinero. Vamos a destacar las principales. Por ejemplo, el vehículo eléctrico, 13.200 millones. Creo que tenemos un gráfico, compañeros, no sé si lo podemos ver. Sí, hay. 13.200 millones. Rehabilitación de viviendas, 6.820 millones. Modernización de la administración, más de 4.000. Despliegue del 5G, más de 4.000. Y a partir de ahí vamos bajando. Eso es el dinero, por un lado, en contante y sonante. Y luego están los ejes de las reformas. Llama la atención, por ejemplo, mejora del Sistema Nacional de Salud, dicen los principales ejes de esas reformas. Nuevo sistema energético y renovables, modernización de la justicia, economía de los cuidados y la ley de aguas, por ejemplo. Da la sensación un poco que, quitando la parte de las energías renovables, del coche eléctrico, por un lado va la letra y por otro lado va la música, ¿no? Decimos, ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es el eje? Y dice el Sistema Nacional de Salud. Pero no vemos ahí una partida clara, no sé si luego en el detalle ustedes eso se maneja, se vamos a destinar este dinero para contratar enfermeras, para enfermeros, para, no sé, para reforzar este sistema de alguna manera. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el dinero que va a venir de Europa no es un maná.
España tiene problemas en su modelo económico desde hace muchas décadas, yo diría que desde todo el siglo pasado prácticamente. Y España tiene que mejorar su modelo productivo de una forma muy importante. Y esto se hace mejorando la capacidad de producir de las empresas y mejorando el papel de la administración pública y del sector público para proteger mejor a la gente y para impulsar mejor la economía. Y esto requiere de un montón de inversiones, algunas de las cuales se van a canalizar a través de los fondos europeos, pero otras dependen de la voluntad política que tenga nuestro país. En España no va a mejorar el ratio de personal sanitario, de enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, personal para los servicios de empleo, para la atención a la dependencia, si no hay una voluntad política, una fiscalidad suficiente y un desarrollo de políticas públicas fuerte. Porque los fondos europeos no van a sostener la contratación permanente de personas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Utilizar estos recursos públicos para mejorar algunos de los déficits que tiene nuestra economía. Empresas muy pequeñas, poco digitalizadas, que se rentabilizan bajando salarios en lugar de invirtiendo en formación, en cualificación, en mejores técnicas de trabajo. Y aquí se puede aportar recursos públicos, pero tiene que ir acompañado de grandes proyectos de inversión de las grandes empresas privadas también. Y luego hay que hacer que todo esto se filtra a la sociedad. Esto no puede ser recursos que se pongan a disposición de los grandes empresarios del país y ya está, sino que se tienen que filtrar a la sociedad. Y para esto hay que emprender reformas fiscales, laborales, de pensiones y un montón más de reformas que tienen que facilitar que todos estos recursos mejoren la vida de la mayoría de la población. Lo que pasa es que Unai llama la atención que algunas cosas son como muy generales y otras como muy concretas. El presidente viene diciendo se van a crear 800.000 puestos de trabajo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué 800.000 y no 900.000? Si lo dice el presidente, lo tendrá que contestar Sí, se lo digo porque como están en esa mesa, no sé si en el detalle... Yo insisto. O ustedes le preguntan en esa mesa de dónde van a salir estos demasiado en los tonos de los debates políticos, porque creo que los sindicatos no estamos para estar en el conflicto permanente. No, pero esto no se lo planteo como conflicto político, le planteo como el gobierno nos anunció 800.000 y se lo digo porque usted está en una mesa en primera mano. En mi opinión, en el plazo en el que se desarrollen todos estos recursos, y si España además hace una fiscalidad como la tiene que hacer, si la inversión pública juega el papel que tiene que jugar, en mi opinión en España en los próximos años se tienen que crear bastante más de 800.000 puestos de trabajo por la cuenta que nos trae. ¿Dónde y cómo? Pues esto es lo que hay que concretar también, porque los planes de inversión tienen que responder a realidades tangibles. España no puede dedicarse solo a crear un marco que favorezca que vengan empresas que producen fuera, sino que España tiene que desarrollar una política industrial. España tiene que desarrollar una política de cuidado a las situaciones de dependencia. En España tenemos una población muy envejecida y esto requiere saber qué plan nacional de salud vamos a impulsar, cómo se van a mejorar las instalaciones en los hospitales, cómo se va a reforzar la atención primaria. ¿Usted cree que ese plan, tal y como está el esquema, va por buen camino? Sí, yo creo que el esquema en general va por buen camino. Lo que pasa es que luego falta la concreción. Ya digo que los planes concretos, hay un montón de planes presentados que abarcan mucho más incluso de los 140.000 millones de euros que se supone que van a venir en transferencias y en préstamos, y por tanto va a haber que elegir. Y se trata también de fomentar, insisto, que las empresas inviertan, que las empresas que durante demasiado tiempo han retribuido mucho a sus accionistas y han incrementado mucho sus beneficios, en una situación de salida de la crisis se dediquen a invertir, a mejorar el tejido productivo, las infraestructuras digitales, los sistemas de atención, como digo, a las personas dependientes y todo este tipo de cosas. Y esto no hay que pedirlo, hay que forzarlo desde el propio poder público, porque si el poder público, si el gobierno va a invertir, si las autonomías van a invertir, hay que buscar corresponsabilidad en las empresas. E insisto, hay que hacer políticas que hagan que todo este dinero se filtre a la gente, y estos son salarios, fiscalidad, servicios públicos y atención a las personas. Y de todo esto hay que recomponer el país que tiene serios déficits estructurales desde hace muchas décadas. Reforma laboral. Hasta los organismos internacionales ayer insistían, esta dualidad, esta temporalidad en España no puede continuar, hay que ir cambiándolo. Parece que en eso hay acuerdo prácticamente de todo el mundo, pero la cuestión es el cuándo. Vamos a ver la propuesta, si le parece, que ha hecho de momento el Gobierno. 3 tipos de contratos. Sería un contrato estable, un contrato temporal, general, en lugar de la amalgama que hay hasta ahora, y luego un contrato de formación. Y habría también mecanismos de flexibilidad para ajustar el empleo cuando una empresa tenga problemas y de acompañamiento cuando un sector
tenga que reestructurarse por cualquier motivo. Señor Sordo, ¿a usted qué le parece ese planteamiento? Que por otra parte tampoco es nuevo, lo de los 3 contratos ya venimos escuchándolo hace tiempo. No es nuevo, así dicho a casi todo el mundo le suena bien, pero pasa un poco lo mismo que decía antes. Cuando pasamos de las ideas generales a escribir en los papeles, y no digo ya a llevar al boletín oficial del Estado las cosas, pues las cosas, suelen ser bastante más complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en España no es obligatorio contratar temporalmente y sin embargo tenemos la tasa de temporalidad más alta de Europa. En España no es obligatorio despedir ante el más mínimo problema en las empresas y sin embargo en España habitualmente al más mínimo problema se recurre a despedir. Claro, esto ha instalado toda una cultura empresarial en España, que no va a ser nada sencilla de cambiar, pero creo que hay que intentarlo. Y hay que intentarlo, en nuestra opinión, derogando, corrigiendo la reforma laboral del año 2012 y buscando un sistema laboral alternativo. ¿Eso es derogar la reforma laboral? Yo creo que eso da pie a modificar, a revertir partes de los aspectos centrales de la reforma laboral y otros que tuvieron que ver con la facilitación del despido y con la generación de contratación temporal de una forma muy sistemática. En España hay personas, sobre todo gente joven, que no ha vivido una realidad laboral distinta que no sea rotar de un contrato temporal a otro, en la misma empresa o en distintas empresas, en el mismo sector o en los mismos sectores. En la propia administración pública se ha utilizado de una forma absolutamente abusiva el interinaje, los contratos interinos. Y las empresas en España se han acostumbrado a ajustarse ante los problemas que caen las ventas, que caen los pedidos o por lo que sea a través de los despidos. Pues hay que buscar otra fórmula, hay que estabilizar la contratación. El contrato indefinido tiene que ser la norma en España y el contrato temporal solo puede existir cuando responda a una causa verdaderamente objetiva de temporalidad. Y el despido en España hay que restringirlo y a cambio hay que buscar fórmulas de manera que cuando en las empresas haya problemas o los sectores cambien, porque se trabaje menos en los hoteles y se trabaje más en la dependencia, o porque un sector modifique sus pautas de trabajo y necesite reciclar los conocimientos de los trabajadores, en lugar de optar por despedir, se puedan producir adaptaciones de la jornada, como se hace en Alemania y en otros sitios, donde haya algún tipo de prestación pública para que la gente no pierda recursos y que nos permita hacer esas transiciones de empleo sin perder puestos de trabajo. Un poco lo que se ha hecho con los ERTE, pero para periodos de normalidad. ¿Y eso se puede hacer ahora? Como ustedes reclaman, ahora sí, o como, no sé si parece que dice la ministra Calviño, o dice desde luego la patronal, ahora mismo no es el momento. Bueno, la ministra Calviño dice que hay que hacer esto y que hay que hacerlo de forma inmediata, pero yo creo que la ministra Calviño no es consciente de la dificultad que tiene hacer esto. Esto es bastante complicado, porque si no, seguramente se hubiera arreglado antes. Y llevamos funcionando mal en el modelo laboral español 30 y tantos años. Esto no viene de antes de ayer, esto viene de los años 80, ¿no? Además de esto, hay que recuperar, porque no es solo este el problema. El problema es que la reforma laboral debilitó la negociación colectiva y las posiciones de los trabajadores a la hora de negociar sus condiciones de trabajo. Y hay que reforzar la negociación colectiva. Hay que impedir que en España los convenios colectivos en las empresas, que son muy útiles y que tiene que haber, y ojalá haya más, pero no pueden servir para bajar los salarios de lo que ponen los convenios sectoriales, para evitar situaciones como las camareras de piso, como las trabajadoras que atienden a las situaciones de dependencia, de ayuda domiciliaria, que están cobrando salarios de miseria. Esto hay que cambiarlo y hay que utilizar los convenios colectivos precisamente para lo que decía al principio, para distribuir mejor a través de los salarios la riqueza y esas inversiones públicas y privadas que van a llegar a la economía en los próximos 6 años. Y de todo ese paquete tenemos que corregir la reforma laboral, derogarla, revertirla, cada uno que utilice el verbo que quiera, pero no para ir al año 2009, que teníamos también un 32% de temporalidad, sino para ir al año 2022. Y tener un modelo laboral mucho más democrático, mucho más justo y que no genere que sobre todo gente joven y mujeres estén en una situación de precariedad permanente en España. ¿Y usted cree que si no ahora, en breve, la patronal estará también por esto? Porque había muy buena sintonía entre sindicatos y patronal, se ponía de ejemplo y en contraposición con el enrarecimiento del debate político y parece que ahora se ha atascado el diálogo social. ¿Está atascado? ¿Se ha enrarecido el ambiente también entre los agentes sociales? No es que se haya enrarecido el ambiente, es que hay muchas cosas en disputa. Es que aquí están muchos intereses en juego. Y hay cosas en las que la patronal está más de acuerdo y otras más en desacuerdo. Pero yo creo que las organizaciones empresariales en España, antes o después, van a tener que acabar respondiendo a una lógica. O la lógica de las peores empresas de España,
es decir, de las que aspiran a ser rentables por la vía de la caída de los salarios, por la vía de la precarización del empleo, o las que aspiran a ser rentables por la vía de la inversión en innovación, desarrollo, tecnología, por la vía de la estabilidad en el empleo y por la vía de la formación permanente de sus trabajadores y trabajadoras. Y la cuestión es, ¿el futuro de España qué va a estar más dependiendo? ¿De esas empresas que aspiran, digamos, a competir por arriba o de las que aspiran a competir como toda la vida, es decir, por abajo? Y esa va a ser la que va a tener que resolver COE, y no es una controversia menor, porque en España hay mucho perfil de empresario o empresaria que aspira a competir por debajo. Pero el futuro va por otro lado, indiscutiblemente. Yo dejo una pregunta. Si todo el mundo está hablando de la digitalización, del I+D+I, de la formación permanente, oiga, ¿alguien se piensa que un país con un 30% de temporalidad, un país donde la gente con menos de 45 años tiene 7, 8, 10, 12 contratos al año, esta gente tiene algún incentivo a formarse para poder vincularse a una empresa de forma permanente? Evidentemente no tiene ningún incentivo, y esto lo va a tener que resolver el poder económico español, qué tipo de país quiere, pero la presión de los sindicatos está muy clara. Hay que situar al país en una dinámica distinta a la de la precariedad permanente. Decía, hay muchos frentes encima de la mesa y tantos, no nos va a dar tiempo a tocar todos los que me hubiera gustado, pero las pensiones, se nos ha puesto todo encima de la mesa esta semana. Esa reforma que ha planteado, ya no sé si decir contrarreforma, porque las pensiones nunca terminamos de reformarlas aquí. Ese planteamiento que ha vuelto a hacer el ministro Escrivá, penalizar el anticipo de la jubilación con más fuerza, y ese incentivo de hasta 12.000 euros de premio, 4% más, que vamos a subrayar que los 12.000 euros es para alguien que haya cotizado 44 años y medio. Esa reforma, ¿qué les parece? ¿Es un planteamiento de máximos del ministro para luego regatear algo a la baja? ¿O? Lo primero hay que dejar claro que es su planteamiento. En segundo lugar, decir que, en mi opinión, en materia de pensiones hay que tratar de lanzar certidumbres a la sociedad. Y hay que tener algunas pocas ideas, pero bastante claras. ¿Cuál es el planteamiento de los sindicatos? El planteamiento de los sindicatos es que en España, en los próximos 30 y tantos años, hasta el año 2048, el incremento en gasto de pensiones va a estar por encima de los 3,5 puntos de PIB. Y esto es mucho dinero, porque va a haber más pensionistas que van a cobrar pensiones más altas y durante más tiempo. Y por tanto hay que meter un montón de recursos públicos para garantizar la calidad de las pensiones. Esta es una, y esta es una cuestión de voluntad política y de meter recursos. Y hay una serie de medidas encima de la mesa destinadas a eso, y donde creo que sería factible un acuerdo. Punto número 1. Segundo punto, hay que derogar la reforma de pensiones del año 2013, porque la reforma de pensiones del año 2013 lo que vino a decir es que, como va a haber más pensionistas con más pensiones durante más tiempo, lo que hay que hacer es reducir las pensiones medias para cuadrar los números. Bueno, este esquema no vale, hay que descartarlo. Los sindicatos por ahí no vamos a pasar y el programa de gobierno no va por ahí. Y a partir de ahí hay algunas dinámicas, como las que quiere plantear el ministro, que viene a decir que lo que hay que hacer es ajustar, o que la edad de jubilación real, efectiva, de la gente se acerque más a la edad legal, la que dice la ley en la que hay que jubilarse, porque hoy en día la ley dice que hay que jubilarse entre 65 y 66 años, la edad media de jubilación está en unos 64. Nosotros decimos que si esto tiene que ser así, no puede ser por la vía de penalización de la gente que se jubila anticipadamente, porque la gente que se jubila anticipadamente, en su gran mayoría, no lo hace porque le da la gana, lo hace porque le han echado del curro y no tiene otra opción. Y por tanto, en todo caso, mejoremos los coeficientes de reducción de estas personas para que cuando se jubilen su pensión no sea tan mermada como es ahora. Ahí nos podemos encontrar. Si lo que se va es una penalización de los coeficientes de reducción, que nadie me estará entendiendo lo que son los coeficientes de reducción, pero es lo que te disminuyen la pensión cuando te jubilas antes, eso no se puede penalizar de forma generalizada. También digo, pasa que a veces las cosas salen como salen, que en la propuesta que saca el ministro, la mayoría de los coeficientes de reducción se mejoran. Pero bueno, que lo explique, bueno, queda todavía él. Mucho debate ahí. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar hoy en el canal 24 Horas. Nos quedan muchos temas porque, como decimos, y encima esta semana la reforma fiscal, que también me hubiera gustado tocarla, no nos da tiempo. ¿Le esperamos otro día? Porque seguiremos hablando seguro de esto.